Dios interviene en lo sobrenatural. Alguien dígame amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Levante sus dos manos. Vamos a declararlo. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque esta es tu temporada, Señor. Gracias porque debíamos estar aquí esta mañana, Señor. Exaltamos, glorificamos tu nombre en esta casa, Señor. Esto no es trabajo de hombres. Esto es poder tuyo, presencia tuya, Señor. Así que, Señor, haz lo que tengas que hacer. Háblanos, ministranos, Señor. Que un conocimiento revelado venga a nosotros en este día y que provoque algo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Le damos un aplauso al Señor. Tome su lugar y despídase de la persona que tiene al lado suyo. Dígale chao, nos vemos, adiós, goodbye. Si este es el esposo, le da un besito, si puede. Claro que sí. Si es novio, no. Y si está en plan conquista, menos. ¿Cómo están? Bien, bueno. Dos cositas nada más. Tengo por responsabilidad comunicarles que ya no, bueno, la pastora estaba en un evento en México que tenía agendado ya hace con algún tiempo. Y pues ya con este evento se cierra la agenda y pues lo que resta del año ya va a estar con nosotros. Esto para que lo tengan como sea conocimiento de la iglesia. Así que el próximo domingo les esperamos. Les espera ella, a todos acá. Número uno. Número dos, insistimos en el tema produce. El tema produce tiene varias aristas. La primera es que creo que es un refrescamiento que viene para la iglesia. Lo otro es que no se pierda lo que produce va a significar. Estamos en una temporada difícil a nivel por país y ni qué decir a nivel provincia. Y necesitamos convencernos a nosotros mismos que tenemos capacidad de producir en medio de cualquier circunstancia. Dios nos va a bendecir y declaramos que somos como Abraham, que a donde estemos y donde vayamos seremos productivos. Amén. Y el pueblo de Dios tiene que entenderlo de esa manera. No hay crisis, no hay tal crisis. Y si hay, nosotros vamos a aprovechar la crisis para ser productivos para Él. Amén. Y este próximo miércoles que viene, del miércoles en 8, va a estar con nosotros Felcy Jones en el servicio semanal. Creo que lo han estado anunciando ya en Radio Unción. Esto como parte de las actividades de el 13º, no sé si se dice bien, me perdonan, aniversario o 13º, no sé, aniversario de la iglesia. Entonces estamos organizando algunas actividades. Felcy va a estar con nosotros el próximo miércoles. Produce, es parte de las actividades que estamos haciendo y algunas otras cosas programadas a futuro que queremos que sean de conocimiento para usted. ¿Okay? Así que estamos en semana de celebración de cumpleaños. No sé si habrá alguna familia de las que arrancó. Yo sé que Johnny y su familia, pero alguna familia, sí, por ahí tenemos algunas familias de las que arrancaron ya 13 años de ser portadores de su gloria. Amén. Muy bien. Quiero contarles algo que nos pasó hace ya algunos años en una capacitación. No era un congreso espiritual como tal, era una capacitación pastoral. Estuvimos en Panamá, no sé, déjeme ver, 2017 me parece, septiembre de 2017, bien interesante, una capacitación de E625. E625 es un ministerio que trabaja con jóvenes desde niños, desde 6 años hasta los 25. Tiene toda una estructura de trabajo desde la niñez, preadolescencia, adolescencia y lo que ellos llaman jóvenes adultos, jóvenes universitarios. Entonces, un grupo de pastores nos fuimos para allá para recibir la capacitación y fue un tiempo muy refrescante, muy diferente, no solo por el hecho de ser un congreso, sino que fue un tiempo
de mucho refrigerio en cuanto a la forma de hacer iglesia, a la nueva forma de hacer iglesia. La iglesia está cambiando y en fin, fue muy muy bueno. Dentro de los panelistas que habían algunos hombres muy exitosos a nivel iglesia, me refiero, iglesias muy reconocidas, hombres con mucha trayectoria a nivel ministerial, que conocemos hoy vía YouTube por sus mensajes y también porque son iglesias muy fuertes. Uno de ellos era Andrés Corson, no sé si lo han escuchado alguna vez. Andrés Corson tiene una iglesia de unas 30,000 personas en Colombia. Andrés Corson tiene un templo para unas 3,000 personas y parte de la metodología de trabajo era cómo ellos hacían iglesia. Nos enseñaban a nosotros, los que veníamos atrás, cómo ellos hacían iglesias y la manera en la que habían llegado al éxito. Digo todo esto para que entiendan el entorno de lo que estábamos recibiendo. Entonces este hombre toma el micrófono, empieza a explicar. Ellos hacen creo que 9 servicios los domingos de 3,000 personas. Háganle números. Cada servicio tiene que durar 1:30 exactos para poder albergar a las 30,000 personas que tienen que atender domingo a domingo. Y uno se pregunta cómo lo hacen. Entonces él empieza a explicar cómo nace la iglesia y todo el asunto, ¿verdad? Y al final él dijo algo que se me quedó en el corazón. Lo que voy a decir lo digo con el mayor de los respetos y lo digo porque él lo hizo público. Creo que está el pastor Harold ahí, que saben que lo que estoy diciendo es cierto. Y él dijo que uno de los secretos, que estaba convencido que uno de sus secretos era que él se había mostrado débil ante su iglesia, que él nunca había escondido que él era un hombre, tal cual, y dio un testimonio, se los comparto. Él dijo que durante mucho tiempo él había tenido problemas con la pornografía, aún siendo pastor. Y yo hice exactamente los mismos ojos que usted me está haciendo a mí, los mismos. Porque muchas veces uno cree que los hombres de Dios no tienen problemas o debilidades. Y los tenemos, claro que los tenemos. Y esa es la oportunidad que Dios se perfeccione en medio de nosotros, las debilidades. Él dijo que los primeros años de su pastorado, él tuvo una profunda lucha con ese problema y que él lo compartía tal cual porque lo había hecho con su iglesia, y que uno de los éxitos que él sabía que había tenido era que siempre había sido tal cual él y siempre había reconocido cuáles eran sus debilidades como hombre. Eso se me quedó aquí. Yo siempre he defendido el hecho de que usted no puede andarle contando sus problemas a todo el mundo. Hay que tener sabiduría para hacerlo. No estoy diciendo que lo hagamos de esa manera. Lo que les quiero decir es que al final de cuentas a veces consumimos realidades que no hay. No existen hombres perfectos. A veces pensamos que hay supermanes espirituales y lo que consumimos hoy día son redes sociales, prédicas que vemos por internet, y a veces olvidamos que la gente que ministra y nosotros mismos, la gente que pertenecemos a las iglesias, somos gente con problemas y con dificultades. ¿Me estoy explicando? Amén. Por eso es que al final de cuentas se escuchan tantos señalamientos para la gente de la iglesia, como cuando alguien comete un error y dice: ay, pero ese no va a la iglesia. Dice: sí, muchacho, vamos a la iglesia. ¿Y? ¿Sí o no? ¿Sí me estoy explicando? Ok. Entonces, ese día entendí que parte de la grandeza de un hombre es reconocer que es débil. Díganle a la persona que tiene al lado suyo: alguien grande es alguien que es débil. Y yo quiero que nos vayamos a la segunda de Corintios. Acompáñenme, vamos a la Biblia. Capítulo 12, verso 7 en adelante, porque el apóstol Pablo lo deja súper claro en algunos de sus versos en la carta a Corinto. Dice, verso 7, mire cómo él lo explica de esta manera. Dice 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Ojo cómo él lo expone: un mensajero de Satanás,
que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuántas veces he rogado? 3. Que se lo quitara. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, yo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Me quedo con esta frase: porque mi poder, mire la respuesta de Dios, verso 9, porque mi poder, está hablando el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos de nosotros oramos para que el poder de Dios sea manifiesto en nuestra vida? Si oramos, esa es nuestra manera de orar. Entonces mire cómo Pablo recibe por respuesta aquello que él consideraba un aguijón en su carne, un problema, una debilidad, una dificultad. Él recibe por respuesta de parte de Dios que eso que él considera como una debilidad es el camino o el puente para que Dios se perfeccione, o el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Qué lindo sería para nosotros poder levantar nuestro rostro y decir: Dios me ha hecho perfecto, Dios se perfecciona en mí. ¿Sí o no me estoy explicando? Ok, pero necesitamos debilidades. Y la cultura de hoy, la cultura que usted y yo consumimos, es una cultura de todo lo contrario. Es una cultura de poder. Es una cultura del que está bien es el que está bien, del que tiene más poder, el que tiene más adquisición, el que tiene más poder adquisitivo, el que tiene más capacidad económica. Ese está bien. Y a nivel bíblico nos encontramos otra realidad, la realidad de que el que necesita ver el poder de Dios perfeccionando en su vida tiene que ser una persona débil. Es como todo lo contrario a lo que consumimos, ¿sí o no? Hoy vemos redes sociales y la gente que tiene más seguidores son los más famosos, los que, insisto, tienen muchísimo dinero, los que tienen mucho poder. Estaba leyendo un documental, a mí me encanta la historia, creo que yo hubiera sido historiador si no me hubiera hecho pastor. Me encanta la historia, y estaba leyendo un documental acerca de todo este tema del narcotráfico y lo que ha significado a nivel latinoamericano. Y una de las conclusiones que llegaba la persona que lo escribió era que al final el tema del narcotráfico no solo pasaba por un tema económico, pasaba por un tema de poder, porque los grandes narcos llegaron a traer tanto dinero que hubiesen pasado 5, 6, 7 generaciones y no lo hubieran gastado, pero nunca se salían de ahí, porque no solamente pasaba por un tema económico, pasaba por un tema de poder. El punto no era solamente tener mucho dinero, sino quién era el que mandaba en la cancha. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, esas filosofías o esos pensamientos nos han tocado desgraciadamente la puerta en las iglesias de hoy. Hoy consumimos o creemos que el que está fuerte, el que siempre está bien, el que nunca se ve de rodillas, ese es el que tiene poder, ese es el ungido de Jehová, ese es el hombre de Dios. Y no nos damos cuenta, iglesia, no nos damos cuenta que no es así como el Señor nos lo expone en su palabra. A veces el más fuerte no es el que exhibe fuerza, sino el que se muestra débil. A veces necesitamos sentirnos débil o exponer debilidad también. Es parte de. Se nos enseña, no nos podemos dar por vencidos, vamos para adelante. Pero hay momentos en donde la debilidad nos va a tocar la puerta, porque es parte del proceso de formación. Es como el cuento de la liebre y la tortuga. Consumimos el que está fuerte, pensamos que la liebre iba a ganar, que la liebre iba a salir corriendo, iba a derrotar a la tortuga, y no nos demos cuenta que muchas veces aquello que consideramos por debilidad es precisamente lo que nos hace ganar la batalla. Díganle a la persona que tiene al lado suyo, le están hablando de sus debilidades.
Así es, así funciona esto. Lo que pasa es que el problema es que somos como el profeta Samuel, que cuando se fue a ver a los hermanos de David y los vio que todos estaban fornidos, pensó que el ungido estaba ahí, porque es lo que vemos, lo que consumimos. Vemos a alguien detrás de un púlpito y decimos, ese es el ungido, ese es el hombre de Dios. Y el profeta Samuel no se dio cuenta que el ungido era el pequeñito. ¿Alguien me está entendiendo? El debilito, el menorcito. Porque es lo que consumimos. Consumimos lo que vemos, pensamos y analizamos que aquel que tiene más. Hoy lo vemos inclusive a través de las iglesias. Hay cosas muy feas a nivel pastoral que no se las debería contar, pero les voy a contar una. En el seminario bíblico, mucho del parámetro si usted es un hombre exitoso o no depende de la cantidad de miembros que usted tenga en su iglesia. Entonces siempre está esa pregunta: ¿y ese pastor y su iglesia qué? ¿Es grande o pequeña? Aunque usted, sí, es así, entre pastores. No, pero ese pastor, no, es una iglesia pequeñita, son como unos 100, 200 miembros. Hasta inclusive se ha llegado al punto de ver de una manera despectiva a aquellas personas que tienen en apariencia un ministerio pequeño, en cuanto a número de personas me refiero. Lo que les quiero decir es que, insisto, esto ha tocado la puerta de la iglesia de hoy. La iglesia de hoy no nos da lujo de mostrarnos débiles. Tenemos que estar fuertes siempre, tenemos que caminar, echar para adelante, y no es así. Pablo dice: tengo un aguijón en mi carne, le he rogado al Señor 3 veces que me lo quite, y la respuesta es no se lo voy a quitar. Bástate en mi gracia, que ahí en la debilidad es donde yo me voy a perfeccionar en tu vida. Y es entonces en medio de la debilidad que Dios se va a perfeccionar. Mire qué interesante. Es en medio de la debilidad que Dios va a hacer. Es en medio de la debilidad, de la crisis, del momento complicado, que entonces Dios se va a mostrar a nosotros y su perfección vendrá para nuestra vida. Y yo quiero pensar que todos los que estamos en este lugar deseamos que la perfección y el poder de Dios nos bañe cada mañana, en cada momento venga a nuestras vidas. Entonces necesitamos debilidades. Así funciona, así es. Necesitamos muchas veces sentirnos débiles para que entonces el poder de Dios salga a flote en nuestra vida. La fuerza, esa fuerza no sale a menos que haya una debilidad en lo externo. Esa fuerza de Dios no sale a menos que haya una debilidad en lo externo. Pero no nos gusta. No sé si es por un tema de orgullo, no sé si es por un tema cultural, insisto, por un tema a nivel social, donde no nos podemos darnos el lujo de sentirnos débiles, yo no puedo darme por derrotado. En la iglesia me han enseñado que no es así. Perdóneme, no es así. Hay momentos de debilidad y se vale caminar en derrota de vez en cuando. Alguien dígame amén. Ok, quiero explicarme. Números capítulo 13, verso 31. Si me ayudan en pantalla. Miren lo que dice Números. Habían unos espías, porque aquí quiero que entendamos el contexto, porque lo primero que quiero referirme es cómo vemos la debilidad como algo negativo. Mire, enviaron a los 12 espías para que pudieran ver cómo estaba el tema de la tierra prometida. Y mire cuál fue el informe de 10 de ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esa es la manera en la que nosotros muchas veces analizamos la debilidad versus la fortaleza. Me explico. Si hay algo que no podemos controlar, entonces estamos en derrota. Si hay algo que no salió bien, es porque caminamos en derrota. Si hay algo que en apariencia en el camino nos toca la puerta, es que estoy haciendo mal las cosas. Nos está pasando como los 12 espías, que 10 de ellos dieron un mal informe, porque no entendieron que precisamente su victoria estaba en enfrentarse a un pueblo mucho más fuerte que ellos. ¿Sí me estoy explicando? Muchas veces el problema que te debilita
es el camino o el puente para ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Los espías presentan el informe y dicen: muchachos, estamos fritos, no vamos a poder derrotarlos, son más fuertes que nosotros, nos van a comer como langostas. Porque claramente hay momentos en donde sentimos que no vamos a poder sacar adelante la tarea por nuestras propias fuerzas, y es precisamente ese el punto de convergencia en donde Dios entra. Cuando no podemos manejar las cosas con nuestras fuerzas, pero desgraciadamente siempre estamos haciéndolo a nuestra manera, a nuestras maneras, y es precisamente cuando no tenemos que comer que Dios aparece con un poder sobrenatural en nuestra vida. Es precisamente cuando no sabemos para dónde ir que la guía de Dios viene para nuestra vida. No sé si me estoy explicando, pero es precisamente el momento donde no hay, donde la escasez llega, donde la debilidad sale a flote, que Dios llega y dice: mijo, aquí estoy yo, ay papá, no te voy a dejar solo, en medio de esta crisis caminarás, tienes con quién caminar en medio de la dificultad, no te voy a dejar solo. Dale un aplauso al Señor, porque eso tenemos que celebrarlo. Hay que celebrarlo, hay que celebrar que Dios está con nosotros, aún en medio de los peores momentos. Hay una fuerza interna que viene de la debilidad. Parece contradictorio, parece difícil de masticar y de entender, pero hay una fuerza que viene en medio de la crisis y en medio de la debilidad. Amén. Gedón se para y dice: soy pobre, no te puedo servir, no puedo servir, no tengo dinero, no tengo recursos. Y el Señor dice: tranquilo, que te llamé porque sé que no tienes y yo te voy a proveer. Moisés, cuando recibe su llamado, ¿qué fue lo primero que dijo? No soy fácil de habla, no tengo capacidad de habla. Y el Señor dijo: tranquilo, porque no es en tus fuerzas, Moisés, es que yo me voy a glorificar en tu debilidad y yo voy a hablar a través de lo que tú digas. Así es Isaías. Isaías dice: soy niño, soy muy niño, soy muy joven, no sé cómo hacer con asuntos de grandes, de adultos. Y el Señor le da por respuesta: usted tranquilo, que porque reconoces que eres niño y no tienes capacidad, yo haré la tarea por ti. Ese es Dios, ese es Dios. Un Dios que en medio de la debilidad sale a flote y dice: tranquilo, yo lo hago por usted. Dígame si no es maravilloso. Dígame si no es increíble entender que aún en medio de las crisis más crisis, hay un Dios que está esperando, hay un Dios que está buscando el momento para decir: ese es mi hijo y yo saco la cara por él. Alguien dígame amén. Pero nos enfocamos en la falta de recursos. No tengo, no puedo, no puedo. El banco me va a quitar la casa, el esposo se me va a ir, los hijos no van a volver, no tengo capacidad de salir adelante, no puedo. Entonces, cuando damos el reporte, aún en oración, decimos: Señor, no puedo, ya me llevó. Y entonces el reporte es en negativo: no voy a poder salir de esta. Y no nos estamos dando cuenta que Dios está esperando que reconozcamos que somos débiles ante las circunstancias, ante la crisis, y que no podemos en nuestras propias fuerzas, para que Él intervenga de una manera sobrenatural. Así funciona esto. Es esa precisamente la clave o el secreto de una intervención sobrenatural en la vida nuestra. Reconocer que nosotros no podemos en nuestras fuerzas, reconocer que hay un ayo, que hay un aguijón, que hay una dificultad, que hay algo que no podemos trabajar en nuestras propias fuerzas, y decir: Señor, no puedo en mis fuerzas, te lo entrego para que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Pero ¿cuál es el problema? Una de las frases más usadas de nosotros los cristianos, o por lo menos de las que yo escucho como pastor, le dicen a uno: pastor, ya lo he hecho todo, ahora solo me queda orar. Cuando tiene que ser al revés, tiene que ser totalmente lo contrario. Ese es el último de los recursos que usamos muchas veces, es la oración. Entonces primero lo intentamos en nuestras fuerzas, y hay un problema y usted sale corriendo para el banco, y hay una dificultad y usted sale corriendo a buscar consejería. Hay una dificultad que se le presenta a su vida con sus hijos, usted sale directo para la escuela. No digo que no lo haga, la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Sí me estoy explicando? Pero en medio de la dificultad, doble rodillas, no dejen la oración como último recurso. Amén.
Hebreos capítulo 11, verso 34. Hebreos 11, 34. Dice, está hablando, este capítulo se conoce como héroes de la fe. Entonces está haciendo referencia a estos hombres y a estas mujeres que marcaron tiempos, que marcaron temporadas, que marcaron pueblos enteros, porque fueron literalmente hombres y mujeres llenos de fe. Dice, apagaron fuegos impetuosos. Mire todo lo que hicieron. Evitaron al filo de espada. Sacaron fuerzas de su. Entonces quiere decir que la debilidad no es tan mala como en apariencia se nos presenta. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, hombres, insisto, llamados héroes de la fe. ¿De dónde sacaron fuerzas? De la debilidad. No fueron a consejería, no fueron a que los ministraran. ¿Cómo hicieron, pastor? Simple, práctico y poderoso. Reconocieron que en sus propias fuerzas no podían. ¿Cuál es la bendita necesidad de no reconocer que nosotros no podemos? Pregunto, ¿cuál es la bendita necesidad que la iglesia de hoy tiene? Que se nos ha metido profundamente a la iglesia de pensar que los hijos de Dios no nos podemos presentar débiles. Mire, yo molesto mucho cuando hay encuentro y las preparaciones del encuentro con los muchachos y demás, porque si hay algo con lo que, mire, yo ni como, de verdad que se lo digo en serio, ni como, pero la bendita semana de ayuno, usted no sabe lo que yo sufro. En serio, para mí el ayuno es una tortura. Es una tortura. ¿Es una disciplina espiritual que me bendice? Por supuesto. Entiéndame, por supuesto. Pero yo los molesto a ellos y los muchachos saben que los molesto, porque yo lucho. Vean, yo no estoy ayunando y a las 11 de la mañana me voy acordando que no desayuné. Ay, pero en semana de ayuno 5:00 está la tripa. ¿O solo me pasa a mí? Eso no es así. Es así. Pero interesantemente, ahora yo no voy a llegar a decirles a ellos: el Señor me glorificó tanto en mi ayuno, ustedes ni hambre tuve. Mentira, me estaba muriendo, que fueran las 5 para comer. Porque qué feo, qué cansado es a veces presentarnos y no ser tal cuales y no ser verdaderamente quienes somos en Dios. Por eso es que ese día que Corson daba ese testimonio, yo decía: primero, ¿usted se imagina ya en Limón dar un testimonio de eso? ¿Se lo come en vivo aún? Segundo, un hombre de este recorrido espiritual internacional, un hombre con tanta madurez en Dios, reconocer ante su iglesia que sigue siendo débil cuando nos encontramos todo lo contrario, hombres y mujeres que no pueden presentarse tal cuales, hombres y mujeres que muchas veces siento yo, y lo digo con el mayor de los respetos, se olvidan que dependen de Dios y empiezan a depender en sus propias fuerzas. Así es, así funciona. Por eso es que la Biblia es tan clara y dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Porque es en medio de la debilidad que Dios nos perfecciona y se fortalece. Isaías capítulo 40, verso 29. Déjeme avanzar un poco, porque esto se va a poner un poco interesante. Isaías capítulo 40, verso 29. Dice: Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Levante su mano y diga conmigo: Él multiplica mis fuerzas cuando estoy cansado. Y diga a la persona que tiene al lado suyo: yo me canso. Sí, Él espera que estemos cansados. Él espera que estemos cansados, que ya no podamos, que lo intentemos una y otra y otra y otra. Les voy a contar esto. Catalina,
Ya creo que ya estas son las últimas historias que puedo contar de Catalina, porque ya no le gusta mucho. Pero bueno, Catalina se frustra mucho. Es un poco dramática, lo admito. Se frustra un poco o mucho. Entonces cualquier cosa es un drama. Y hace algunos años uno como papá empieza a tratar con los hijos y enseñar ciertas cosas triviales de la vida. Entonces enseñarle a Catalina a amarrarse los cordones fue todo un tema, porque al tercer intento que ella no podía, era un drama. Entonces un día yo escucho que empieza a gritar. Entonces la dejo y empieza a gritar otra vez. Entonces me le acerqué y estaba amarrándose los zapatos y estaba peleando con los zapatos, peleando con los zapatos, peleando con los zapatos, peleando con los zapatos. Entonces le dije: hey, ¿le ayudo? No, yo puedo sola. Ok, típica mujer. Eso fue un dardo ahí, pero ok, y me quedé para ver el espectáculo. 3 veces cuando hasta que se tiró en la cama para atrás. Ya no puedo sola. Ok, y en 10 segundos le amarré los zapatos y solucioné el problema. Así mismo es Dios con nosotros. Yo me imagino a Dios en medio de una crisis y en medio de una debilidad, nosotros pataleando. Voy a perder a mi familia. En su fuerza no lo vas a lograr, pero si me dejas que yo intervenga en tu problema, entonces ahí voy a estar, y en 10 segundos la situación se va a solucionar. Alguien dígame amén. Así es. 10 segundos y el problema estaba solucionado. Pero en nuestras fuerzas es imposible. En las fuerzas de Dios Él todo lo puede hacer. Alguien dígame amén. Así funciona. Así que ese problema, esa dificultad, entréguesela a Dios. Porque insisto, entendamos esto, insisto, quiero ser como muy claro en esto, insisto, se trata de mostrarnos débiles ante el Señor. Él sabe que somos débiles. En Apocalipsis, uno de los mensajes a las 7 iglesias, Él dice puntualmente: porque eres débil, yo te abrí la puerta. Eso quiere decir que cuando no haya fuerza para caminar, Dios te va a abrir la puerta, mi hijo. Sí, claro que sí. El momento de la debilidad es para que Él se glorifique. El momento de la escasez es para que Él intervenga, no para que nos sintamos mal, no para que digamos no puedo con este. Precisamente ese fue el secreto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo guerrió para que le quitaran el aguijón y Dios le dijo: no se lo voy a quitar. Quizás sabes qué es lo que pasa. Quiero interpretarlo de esta manera. Quizás si el aguijón de la carne hubiese sido quitado de Pablo, Pablo hubiese empezado a funcionar en sus propias fuerzas. Muchas veces el problema no se soluciona, o la debilidad siempre va a estar ahí presente, porque va a ser el ayo que nos recuerde siempre que necesitamos depender de Dios para todo lo que hagamos. Necesitas depender de Dios. Yo dije: necesitas depender de Dios. Necesitas depender de Dios. Y se nos olvida, desgraciadamente se nos olvida. Se nos olvida la dependencia de Dios. Se nos olvida que si Dios está ahí, entonces cualquier cosa puede suceder. Pero mucha de la mala formación que hemos recibido de parte de las iglesias es: todo lo podemos, todo lo podemos, todo lo podemos, todo lo podemos. No, hay cosas que no vamos a poder en nuestras propias fuerzas y necesitamos que venga de lo alto. Por eso es que hay una generación de cristianos superpoderosos que andan por ahí sueltos, aleluya, que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Digo, eso está bien, es un principio bíblico, pero que se nos han medio mal formado. Mire lo que pasa en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 12. El rey Josafat va para la guerra, va a pelear contra Moab. El rey Josafat está listando la guerra y mire lo que dice. Levanta oración, levanta clamor y dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud
que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Él reconoce que no pueden solos. Mire qué manera de empezar a pelear. Reconocen que sin Dios de su lado van para una derrota segura. Mire cuál es el problema. El problema está en que miren, aquí no pasa en esta iglesia, en otra sí. Pero vean, mucho tiempo, por mucho tiempo, yo tuve amigos, inclusive colegas pastores, donde yo sabía que estaban mal. Yo sabía que estaban mal, mire, yo sabía que estaban mal porque había cierta amistad y yo sabía que estaban mal. Y uno les preguntaba, mira, ¿y cómo estás? Bien. Siempre están bien. No, pero brother, ¿cómo estás? Bien. Me ha pasado que tenemos información de alguien, y lo digo con el mayor de los respetos, que está pasando por un momento de dificultad en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, y lo llamamos nosotros los pastores. Mira, vení, sentate. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están tus esposas? ¿Cómo estás? Bien. Bien, pastor. Ah, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No nos damos el lujo de sentirnos débiles. Digo, insisto, se lo repito una vez más, no se trata de andarle contando sus problemas a todo el mundo. Hay cosas que son muy suyas, muy suyas. Pero yo, insisto, no puedo entender cómo alguien que llega a tu auxilio, que sabes que está mal, y vos no puedes abrir tu corazón y decirle, no, pastor, estoy mal. Tengo un problema en mi casa, tengo una situación con mi familia, tengo una situación con mis hijos. Siempre están bien, 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 y está mal. Es increíble que al día de hoy esto no suceda. O respuestas como ese tipo. ¿Y cómo estás? Bien, fortalecido, prosperado y en victoria, aleluya. Y si alguien llega a contarle un problema, entonces va a su regañadita más bien. Usted lo que tiene que hacer es ponerse serio en Cristo, amarrarse los pantalones espirituales, y uno sabe que él mismo está mal. ¿Sí me estoy explicando? Tres cachetadas como las de Pablo, lo que se le puede dar a una persona de esas. ¿De qué juegan? Había un dicho muy coloquial en Desamparados, donde yo vengo, que decía que son puros ring ring y nada de helados, pura espuma y poco chocolate. ¿Sí? ¿Conocen gente así? ¿Cuál es el problema de reconocer que hay debilidades? Miren, Cristo Jesús, en un momento de crisis dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre mío, me has abandonado. Pero usted y yo no nos podemos dar el lujo de ser débiles. Elías se mete en la cueva, David se mete en la cueva. Gracias a Dios no había Facebook en los tiempos de Jesús, porque si no se lo hubieran comido vivo. Hay victorias que solo vendrán por tu debilidad. Así funciona esto. Hay victorias que vendrán a nuestra vida, que tocarán la puerta nuestra, porque somos débiles ante Él. Pero el cristiano siempre todo lo sabe. No, pastor, no se preocupe, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que por un lado vendrán y por otro tendrán que salir huyendo. La verdad es que llore si tiene que llorar. Llórese. Es más, declárese ignorante. Diga, no puedo, no sé cómo solucionar esto. ¿Me puede ayudar? Levante la mano y diga, ¿me puede ayudar? Levante mano, sea honesto, sea humilde. Que ahí es donde vendrá la intervención de parte de Dios para su vida. Ahí es. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? Escuche esto es interesantísimo. Jesús les dijo a los fariseos, porque ustedes lo saben todo, yo no camino con ustedes, porque ustedes no son enseñables. Lo saben todo, yo no camino con ustedes. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Jesús intentó caminar con los fariseos, y donde se da cuenta que los fariseos todos lo saben, dice, aquí no hay nada que hacer. Y tal vez hay un Dios deseando podernos ayudar, y nosotros mismos nos dejamos, porque hay debilidades que no podemos mostrar ni ante Dios. Ojo acá, ni ante Dios.
Porque hoy la iglesia critica la debilidad. Está en una crisis económica y esta es la peor. Está en una crisis económica porque pecó. Porque pecó su abuela. Está pasando por una debilidad porque hay un Dios que se quiere glorificar en su vida. Así es, así es. Hay un Dios que se quiere glorificar en su vida. No critique, no opine por lo que usted no sabe. No se metan los planes de Dios para con alguien. Consejo: no se metan los planes de Dios para con alguien. Usted no sabe qué es lo que esa persona está pasando. Eso es falta de fe. Eso es falta de fe. Y esa enfermedad, no, esa enfermedad es que seguro es descuido espiritual o falta de perdón. No ha perdonado, es que sabe, y le adivinan la vida. Pero en esta iglesia no pasa. Bendito Dios. El libro de Job. Escuche, el libro de Job. Usted ve el libro de Job de principio a fin y se da cuenta que cuando Job reconoce que es débil y no puede en sus propias fuerzas, Dios entra, le devuelve todo lo que tiene, lo restaura como hombre de Dios. Cuando reconoce que él no puede, iglesia, debemos de aprender a reconocer que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Dígame amén. Ahora quiero volver a leer el verso de 2 de Corintios porque hay un par de detalles importantes que quiero hacer referencia. ¿Me lo pueden volver a poner, por favor? 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7 al 10. 2 de Corintios, dice, vamos a analizarlo otra vez, dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exalte y desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Escúcheme por favor. Un mensajero que me abofetee. Hágale así con glamour a la persona que usted tiene al lado suyo. Hágale así. A veces necesitas a alguien que te hágale con glamour, hágale. A veces necesitas a alguien que te, no se abuse, ¿verdad? Ya sonó ahí un cachete. Primero, téngame en ese verso por ahí, por favor. Primero, número 1. A veces Dios permite que algo pase, que nos golpee, que nos debilite, para mostrar su poder en nosotros. Escuche. Sí. Y esto es como complicado de entender o masticar porque, insisto, hay una teología acerca de que todo lo podemos en Cristo, en que por un lado vendrán y por otro tendrán que salir huyendo, en que el enemigo no va a poder en contra de nosotros, en que Satanás y los apricistas están derrotados. Hay una teología total al respecto, pero ojo, esto es todo lo contrario y hay que saber cómo analizarlo. Porque vuelvo, vamos, ¿me puede poner el verso nuevamente? Analicémoslo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Cómo, pastor? ¿Qué quiere decir? Sencillo, porque la fórmula dice que cuando somos débiles, Él entra e interviene en lo que estamos haciendo. Así de funciona. Si uno mira el contexto de Pablo era todo un erudito. Pablo era económicamente solvente, era un hombre que vivía bien. Pablo empieza a vivir escasez cuando empieza a servirle al Señor. Pablo era un hombre letrado, un hombre educado, un hombre que quizás no hubiese sido difícil pensar que hubiese sido imposible que se hubiese llenado de orgullo en su corazón, y eso hubiese provocado que el ministerio de Pablo lo hubiese empezado a trabajar en sus propias fuerzas. Escuche qué interesante esto. Escuche el contexto de Pablo. Entonces, de repente Dios se da cuenta, dice: no, mira, Pablo puede empezar a trabajar en sus propias fuerzas. Aquel hijo de Dios que restauré, que le di llamado, que le di una misión, un hombre que tengo que levantar como el apóstol de la época, se me puede desviar un poco
porque hay orgullo en su corazón. Entonces le voy a dar un aguijón. Así lo estoy interpretando. Quiero que lo veamos de esa manera. Le voy a dar un aguijón que esté ahí y que de vez en cuando le dé 2 o 3 cachetadas y lo ubique. Porque si usted se fija más adelante textualmente, no sé si en el verso 11, déjenme ver, el verso 11 dice: me he hecho un necio al gloriarme. Pablo escribe literalmente: mal hice en gloriarme. Entonces, lo que quiero decirle con esto, escuche, es que muchas veces Dios va a permitir que la debilidad, que el momento de la crisis venga y nos pegue 2 o 3 cachetadas para hacernos recordar que Él tiene todo bajo control y que en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos sacar adelante la tarea. Sí. Entonces, escúcheme lo que le quiero decir. Muchas veces aquello que nosotros pensamos y decimos: es que Satanás está encima mío, Satanás no la tiene conmigo, Satanás no me deja en paz. Momento, analice si más bien es Dios dándole un par de bofetadas y diciéndole: tranquilo, usted no puede en sus propias fuerzas, yo tengo todo bajo control, sus hijos van a estar bien, su familia va a estar bien, hay un Dios que va a sacar la cara por usted. ¿Alguien me está entendiendo? Pero nos llenamos de orgullo, de conocimiento revelado. No, es que en la iglesia me dijeron que yo no me tenía que dar por vencido, que no me puedo dar por menos. Está bien, por vencido no se tiene que dar, pero a veces hay un tema de orgullo. Mire, le voy a decir algo. Yo, por lo que parte de mis labores que desempeño aquí en la iglesia, me toca, yo soy el encargado de las relaciones internacionales de la iglesia. A mí me toca contactar a todos los invitados internacionales, atenderlos, comprarle los boletos aéreos. Bueno, todo eso generalmente es a mí el que me toca esa situación. Entonces te encontrás de todo hay en la viña del Señor. Te encontrás gente piso de tierra, como Escarpeta. Escarpeta, todavía al día de hoy nosotros tenemos una relación, nos escribimos casi que semanalmente y demás, porque se baja que este flaquillo con una iglesia como de 8,000 personas en un lugar como Houston, que es súper difícil. Este flaquito se baja: ¿qué hubo, mijo? ¿Dónde está el carro? Y se monta en el carro y se quita los zapatos. Y no importa que se ponga los zapatos aquí, los pies aquí en el dash, porque estoy muy cansado, tira para atrás. Y venía hablando él. Pidió mamón chino, vio los mamones chinos y me dijo que si le podía comprar mamón chino. En el yugo casi se vuelve loco comiendo. Sí, porque insisto, o sea, encontrar gente de todo, ¿verdad? Pero encontrarse exactamente la otra cara de la moneda. Pero no les voy a decir quiénes, ¿verdad? Querían que les dijera. De esos son difíciles, ¿verdad? Esos son difíciles. ¿Y usted me va a traer a dormir aquí? Sí, aquí va a dormir, tiene todas las comodidades. Todas las comodidades tiene para dormir aquí. No, pero no hay hoteles. No hay hoteles, ánimo. Ni con piscina, ni... Aquí está bien y aquí está cómodo. Aunque usted, ok. Entonces, en cierta ocasión viene una persona que yo había escuchado en mis primeros años como creyente, como oveja. Y en aquellos años yo recuerdo que yo anotaba muchísimo. Entonces había anotado 2 o 3 ejemplos que él había dado en esa oportunidad. Y él viene acá, me toca atenderlo y toda la historia. Entonces lo primero que hacemos es llevarlo a comer. Generalmente arriba lo llevamos a comer. Entonces yo me siento con él, él tiene su plato de comida, yo tengo el mío. Entonces yo oro, y oro de la siguiente manera: Padre, gracias por los alimentos, los bendecimos en tu nombre, Señor, que sean de provecho para nuestros cuerpos. Gracias porque fulanito de tal está aquí, que no les voy a decir a todos estos de la iglesia que quieren saber quién es. En el nombre de Jesús, amén. Yo abro los ojos y me queda viendo. Entonces entiendan, hijo, la cena. En el nombre de Jesús, amén. Yo vuelvo a ver y está. Y entonces me dice: ¿por qué le dices a Dios que bendiga los alimentos? Usted no sabe que usted los puede bendecir. Casi le doy con el plato. Ya ahí para de entrar me cayó gordo.
Entonces ya el hombre se viene y yo esperaba 10 años después un mensaje fresco de parte de Dios, los mismos ejemplos de 10 años atrás que yo tenía anotados, los mismos ejemplos que tenía. Y en medio de limón para acá solo me habló de todo su currículum, de toda su trayectoria, de todas las cosas que había hecho, de todos sus trabajos y demás. ¿Ustedes qué creen? ¿Que a mí me va a llegar más un hombre como Escarpeta con toda su humildad? Ustedes no saben los chistes que me manda Escarpeta de pastores, después se los puedo mandar. Es tremenduquis el hombre. Pero ¿por qué presentarnos yo soy fulano de tal, tengo tantos atestados? Y en la escuela bíblica no se imaginan lo que es la escuela bíblica. No es que uno imagina. Yo un día presenté un trabajo en la escuela bíblica y porque no le puse doctor en teología me lo devolvió. Yo presento mi trabajo y mi nombre y demás en la portada, profesor fulano de tal. Me devuelve mi trabajo la semana siguiente. Me dice, yo no sirvo ese trabajo. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque ahí no dice doctor en teología. Me dice, ¿usted cree que yo estudié 8 años para que usted no reconozca mi trabajo? Tenía razón, digamos, se la compro, pero un poquito de humildad. A veces nos va todo para la cabeza. El conocimiento, la trayectoria, lo que tenemos. ¿Quiénes somos? A veces tenemos que recordar que somos tan frágiles, que no somos nada, que somos tan poca cosa, pequeñitos, mucho para Dios, pero somos tan insignificativos en un mundo como este, tan rápido, un mundo que está lleno de cambios todos los días. Iglesia, no podemos obviar y olvidar que dependemos de Dios en todo, por todo y para todo. Y cuando somos débiles, pequeñitos, hay un Dios grande que va a estar de parte de nosotros y que no nos va a dejar solos. Alguien dígame amén. Se nos va la cosa aquí a la cabeza. Salmo capítulo 107. Mire qué linda analogía. Del 23 al 28. Del 23 al 28. Mire lo que dice el salmista: los que descienden al mar en naves, está hablando de barcos, en naves hacen negocio en las aguas. Verso 24. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Escuche. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Saben a los cielos, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Ve al 27. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. El salmista hace referencia a un capitán y a sus marineros que todos lo saben, que tienen todo bajo control hasta que la tempestad llega. Y aún en medio de su conocimiento y de toda su experiencia, saben que sin la intervención de Dios, ese barco puede hundirse. Sí, muchas veces en nuestra vida nosotros creemos que es por nuestro propio conocimiento y que si en medio de nuestros conocimientos el barco está, ahí camina. Les voy a contar esto. A mí me encantan los aviones, me encanta estar en otros países, no me gusta estar en el aire, no me gusta. Y no me gustan las turbulencias, ya, las detesto. Íbamos como familia a un tiempo de vacaciones y iba al vuelo en su recurso normal. Yo iba en el asiento del pasillo, iba Catalina, iba David y adelante iba mi sobrina. De este lado iba Esteban, el hijo mayor de la pastora, que era doctor. Y yo no sé si fue una experiencia que Dios tenía que hacerme vivir en algún momento de mi vida. Se vino aquella turbulencia. Yo solamente veía que las cabezas de la gente subían, ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Fueron unos segundos tétricos para mí. Yo me agarré de mi asiento, no les puedo explicar lo que sentía.
El doctor, el hijo de la pastora, yo no sé si lo conocen, es así como de 2 metros y así. Se metió así, en la cabeza la metió en las rodillas. Eso fue horrible, horrible fue. Yo dije, aquí esta vaina, hasta aquí llegamos. Pero aquello se hacía para todo lado. Entonces yo vuelvo a ver para atrás. Estábamos prácticamente en los últimos asientos y estaba la hermosa sentada viendo el teléfono. Y a mí eso me dio una calma y una paz. Ahora, usted se imagina exactamente esa misma escena, pero si yo me encuentro a la hermosa así: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares pasos me hará descansar. Me bajo, se lo juro que me bajo. Y Catalina y David decían: otra, oh, cállense y se sientan los dos. Pero a veces lo que les quiero decir es que, a veces las cosas se van a menear, pero nuestras propias fuerzas nos vamos a volver locos. Pero si el capitán es Dios, si el capitán es Dios, nada te va a faltar. Ese es Dios. 30 segundos después de la turbulencia, el capitán dijo: no se preocupen, esto no es nada, yo casi estaba muriéndome. Vamos a llegar bien. Y llegamos bien. Dios va a estar ahí. El punto es si nosotros dejamos que Él capitanee nuestro barco. A veces queremos jugar de capitanes y que nosotros todo lo sabemos, todo lo podemos hacer. Y digo, no solamente digo, a ver, entiéndame, muchas veces nos presentamos débiles ante Dios, pero ¿por qué no ante otras personas? Eso es algo que sucede mucho. Levante su mano y diga: no puedo, esto no lo logro superar. Entonces deje que Dios le capitanee. Dele un aplauso al Señor, porque Dios está de su lado. ¿Sí? Y lo otro que hace el apóstol Pablo está en el verso 10. Dice, verso 10, ahí mismo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Diga conmigo: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Mire qué cosa más extraña. Vuelvo, entendámoslo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo segundo que hace el apóstol Pablo es enseñarnos que debemos de gozarnos en medio de la debilidad. Pastor, pero entiéndame, yo no quiero tocar las emociones de nadie, porque qué difícil, oiga Camila por ahí, qué difícil levantarse en gozo cuando la enfermedad nos toca la puerta. Perdóneme, eso no es fácil. Qué difícil gozarnos y alegrarnos cuando no hay para pagar la luz, cuando no hay para pagar el agua, cuando las responsabilidades con nuestros hijos nos tocan la puerta y no hay. Pero precisamente ese es el secreto: gozarnos, porque es la oportunidad, según lo que el apóstol Pablo expone, que su poder sea manifiesto en nosotros. Pastor, y la estoy pasando mal, difícil, gócese. Por eso es que yo cuando estoy ahí al frente, una de las cosas que más Dios me pone a hacer y siento hacer es decir: celebre su victoria antes de verla, porque ese problema no es el final de tu historia. Esa dificultad que estás pasando con tus hijos, con tu familia, en la parte económica, es solamente el proceso para llegar a la victoria en Cristo Jesús. Entonces la crisis, cuando venga la crisis, párese frente a la crisis y frente a la debilidad y dígale: venga debilidad, tóqueme la puerta, que aquí hay un hijo de Dios que se presenta débil, que yo sé que tú y yo no podemos solos, pero Dios está de mi lado y entonces sacará la cara por mí. Alguien dígame amén. Yo no estoy hablando de un gozo, de salir corriendo y gritar a los 4 vientos y grite a sus vecinos: no tengo que comer. No funciona así. Solamente estoy diciéndole
que gócese, porque entre más grande sea el problema que nos está tocando la puerta, más grande sea la debilidad, es igual o mayor el tamaño del milagro que Dios está preparando para nosotros, los hijos de Dios. Y cierro con esto. Hay algo interesantísimo que pasa, que Dios nos enseña en el libro de Proverbios, que lo puedo aplicar a Pedro en un momento de dificultad y de crisis. Escúcheme por favor, vamos al libro de Proverbios, capítulo 20, verso 29. Dice el libro de Proverbios, capítulo 20, 29: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Hay algunas versiones que dice la fuerza de los jóvenes. Quiero que escuche. ¿Por qué les leo esto? Porque esto me da a mí un panorama total de la vida, un panorama total, desde la juventud hasta la vejez. Ahora mire cómo Jesús se lo aplica miles de años después al apóstol Pedro, después de haber salido de un momento de debilidad. Juan capítulo 21, verso 18. Dice: Pedro había negado a Jesús. He predicado de esto en otros momentos. Pedro sale de su crisis. Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó. Y después de que le dice: sí, Pedro, apacienta mis ovejas, la siguiente conversación es esta, escuche: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú. Pedro todo lo hacía. Pedro era un hombre impetuoso. Pedro no tenía miedo, andaba armado, no tenía contemplación en cortarle la oreja a alguien. Pero Pedro había mostrado una debilidad en medio de su juventud. Era una debilidad de carácter. Entonces cuando el proceso sale, él termina su proceso, tiene esta conversación con Jesús, y Jesús le dice: Pedro, estos años donde tienes fuerzas, donde todo lo puedes hacer, van a terminar. Vendrán tiempos donde vas a sentir debilidad, pero vendrá otro y te ceñirá. Esto a mí me enseña que todo pasa. Hoy estamos muy fuertes, mañana no sabemos. Hay momentos en la vida en donde todo lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, tenemos la capacidad de orar, tenemos la capacidad de hacerlo, pero esos tiempos van a terminar y vendrán otros tiempos de debilidad, en donde la verdadera fortaleza no va a estar en lo que yo puedo hacer, sino en el hombro que va a estar al lado mío. Alguien que me sostenga el hombro, alguien que me levante la mano. ¿Saben qué le pasó a Sansón? Escuchen esto. Sansón fue un hombre de guerra y mataba y destruía. Y escuchen, ese fue Sansón siempre. Pero Sansón tuvo una particularidad. Cuando fue joven, dice la Biblia, que tuvo un escudero y él ceñía su mano con el escudero y el escudero le ayudaba a caminar. El hombre de 1000 batallas llegó a un punto en donde tuvo una debilidad física. Aquello que era una fortaleza, luego se convirtió en una debilidad. Ojo con lo que tenemos en el corazón. Pero vean qué lindo, porque cuando llegó a ese punto, dice la Biblia que le dijo a su escudero: llévame a orar. Usted nunca va a ver a Sansón orando, nunca. Sansón oró cuando ya no tuvo fuerzas en lo físico y entonces tuvo que buscar a Dios. Fue el único momento, búsquenlo en su Biblia, el único momento en donde Sansón va a buscar oración
es el momento en donde hay una debilidad, donde ya no puede solo y necesita a alguien que lo guíe. Puso la mano en el hombro del escudero y ese hombre, un joven, lo llevó a orar. Iglesia, vivimos en un mundo lleno de demandas y vivimos en medio de una iglesia llena de demandas. Las demandas son fuertes. Estamos llenos de demandas. Usted tiene que servir, usted tiene que hacer, usted tiene que hacer una cosa, tiene que la otra. No se puede prestar débil, tiene que vivir en una santidad perpetua. No. Si olvidamos el norte de lo que es la iglesia, de lo que es Jesús, vamos a empezar a ser una iglesia autosuficiente. Y no existe una iglesia autosuficiente, porque el día que la iglesia deje de depender de la mano de Dios, entonces no tendrá sentido para estar. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Por qué no levantar la mano y decir: pastor, yo tengo una debilidad? Yo tengo una debilidad. ¿Algo me está pasando? Todo lo que les he querido decir en estos minutos es: en medio de la debilidad, Dios se perfecciona. Pastor, es que no es tan fácil. No, no es fácil. Yo sé porque soy un hombre lleno de debilidades. Lleno de debilidades. Me tocan la puerta cada mañana, todos los días. Y esa ha sido la línea en la que he querido pastorear a esos muchachos que ustedes los ven ahí. Nunca les he querido engañar quién son, nunca les he cerrado las puertas de mi casa, nunca. Es más, ellos saben cuando estoy pasándola mal. Pregúnteles. Ellos saben. Ellos saben. A muchos de ellos les hemos tenido que decir: hoy no puedes venir a la casa porque algo en casa no está bien. ¿Cierto o mentira? ¿Cierto o mentira? Porque entiendo que Dios se perfecciona en mis momentos donde yo no puedo hacerlo solo. Póngase de pie. ¿Cuántos esta mañana son capaces de decir: pastor, yo tengo debilidades y las presento hoy en este que considero espacio propicio para hacerlo, en este lugar que es mi casa, en este lugar? Aquellos que puedan reconocer: pastor, tengo debilidades de carácter, tengo problemas aún por resolver, y quizás lo esté haciendo mis fuerzas. Venga para acá, vamos a orar y fortalecernos nosotros mismos. Qué dicha que había muchos débiles esta mañana, aleluya. Cierre sus ojos. Quiero decirles esto: a quien les habla o quien les habla les cuesta toneladas orar. Quien les habla, a veces las fuerzas se han acabado. Quien les habla, a veces ha tenido falta de fe. Quien les habla, a veces se ha sentido derrotado. Pero quien les habla ha conocido a un Dios que me levanta en los momentos donde sé que no puedo hacerlo solo. Padre, nos presentamos esta mañana. Presentamos nuestras debilidades, Señor.
Quizás lo hemos intentado en nuestras propias fuerzas. Quizás, Señor, hemos flaqueado. Quizás hay orgullo en nuestro corazón, Señor, y estamos tan equivocados, Señor. Esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, como el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo, que dice: necesito de la debilidad para que tú te fortalezcas en mí. Así que, Padre, yo oro en el nombre de Jesús y presento todas las debilidades que hay en este lugar. Presento problemas familiares, de carácter, de salud, de económicos, espirituales, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que haya una intervención del cielo, Señor. Que esta misma semana nos sorprendas. Te pido en el nombre de Jesús que puedan intervenir en sus vidas, Señor. Y que de la misma manera como el apóstol Pablo lo ve, lo recibe como un algo por gozo, Señor. Salgamos de este lugar entendiendo que es en medio de la debilidad que tú te perfeccionas en nosotros. Padre, perfecciónate en el problema de nuestros. Perfecciónate en nuestros hijos, en nuestros negocios. Perfecciónate, Señor, en medio de nuestros problemas, dificultades, Señor. Bendigo familias, matrimonios, proyectos, Señor, que se han sentido débiles, pero que nos fortalecemos esta mañana en ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos y vamos a gozarnos